Las mariposas son las supermodelos del mundo animal, pero empiezan su vida siendo orugas. Estas son máquinas de comer que no se parecen en nada a las bellezas en las que se convertirán. De adultas son como flores con alas. Vestidas para impresionar, sus vistosos dibujos revelan su auténtica naturaleza. Fueron diseñadas para aparearse y para no mucho más. Larvas y mariposas, una fábula de dos vidas muy distintas, desde orugas hasta la pasarela. Secretos de la naturaleza. Las mariposas, las supermodelos del mundo animal. Delicadas y bellas cuando son adultas, voraces y desagradables cuando son larvas, el ciclo vital de las mariposas es como una obra de teatro en 4 actos: huevo, oruga, crisálida y mariposa. Cada personaje representa un papel esencial en el teatro de la vida de la mariposa, y cada acto exige un cambio de vestuario. En la primera escena, las luces iluminan el escenario para mostrarnos un huevo que puede tener una gran variedad de formas y colores. En esta etapa el huevo corre peligro de ser devorado o envenenado por alguna sustancia química. En la segunda escena los huevos eclosionan y se convierten en insaciables máquinas de comer, capaces de consumir a lo largo de su vida 86.000 veces su propio peso en alimentos. Incluso comen la dura corteza de los robles. Pero las orugas sufren constantes ataques de parásitos, pájaros e insectos. Solo unas pocas sobreviven a los primeros actos de la obra. Ahora la acción sucede fuera del escenario. Escondida dentro de una crisálida, la oruga cambia de traje para vestir las alas de las mariposas adultas. Muchas no lo conseguirán. Como en las buenas obras teatrales, en la vida de las mariposas hay suspense y tragedia. Muchas mueren por deshidratación, otras por enfermedades o devoradas por sus enemigos. Por eso las orugas, crisálidas y mariposas han desarrollado defensas. Algunas son venenosas, otras son capaces de camuflarse o imitar otras formas del mundo animal. Cuando el telón sube para la escena final, la mariposa aparece en el centro del escenario. Si las orugas del primer acto eran insaciables máquinas de comer, en la etapa final se convierten en uno de los seres más singulares de la naturaleza a la hora del cortejo. Después de todo se trata de una historia romántica, y para estas supermodelos del mundo animal, el apareamiento es su objetivo final. Presumen de sus alas pintadas con motivos florales y atraen a su futura pareja con un aroma dulce. Para las mariposas, el arte de la seducción consiste en tener buena presencia y exhalar perfume para acabar copulando. En su ciclo vital hay 2 etapas completamente distintas. En la primera vive para alimentarse, y en la segunda su único fin es reproducirse. La oruga y la mariposa no compiten entre sí, cada una hace lo que mejor sabe hacer. Pero para que una oruga se convierta en mariposa, deberá superar retos muy difíciles a lo largo de su vida. El vestuario de las mariposas está lleno de colorido. Después de todo son supermodelos que se exhiben en la pasarela de la naturaleza. Al estar provistas de ojos compuestos pueden ver un segmento mayor del espectro que el que vemos nosotros con nuestra limitada percepción. Incluso perciben la luz ultravioleta que está fuera de nuestro campo visual. No es de extrañar, por tanto, que exhiban tal cantidad de vistosos dibujos. Sus colores se forman sobre las alas con millares de diminutas escamas superpuestas como tejas. Los colores de las escamas pueden ser pigmentarios, es como el maquillaje de las mariposas. Otros son estructurales, difractan la luz para mostrar los colores del arco iris como el aceite sobre el agua. Podríamos decir que son las joyas que llevan las mariposas. Como resultado, sus alas parecen distintas según se las mire. La refracción de la luz es la que hace que sus ojos envíen señales o brillen con un resplandor irregular para intimidar. El tamaño, forma y color de las alas de las mariposas indica su sexo, especie y estado de salud. Y envían mensajes como: soy venenosa y no tengo buen sabor.
La llamativa coloración de las mariposas alas de pájaro avisa del peligro, y su sabor amargo consigue ahuyentar a las aves. Si alguna vez las llegan a picar, no querrán repetir. Gracias a estos mecanismos de defensa, las mariposas alas de pájaro pueden crecer y volar seguras sin temor a los depredadores. Sus dibujos también sirven para camuflarse. Cuando las mariposas están quietas, pliegan las alas para ocultar su lado brillante. La superficie interior suele estar oculta. Desde abajo, esta mariposa de alas de hoja australiana es una copia perfecta de una hoja muerta. Muchas especies tienen unas manchas, ojos que lanzan destellos que confunden incluso la sagaz visión de los pájaros. Y si todo esto fallara, pueden desviar el ataque en otra dirección. La mariposa azul imperial posee unas antenas falsas en las alas traseras que hacen que los atacantes se dirijan hacia la parte de atrás, en lugar de a la cabeza de la mariposa. Esta juguetona mariposa australiana lleva su estrategia al límite. Además de sus antenas, poseen también dos ojos falsos que confunden a los depredadores que las atacan como a cualquier otra mariposa. La mariposa Jezabel común es única porque sus alas brillan más por abajo que por arriba. Esto sirve de advertencia para que los depredadores se alejen, porque además estas mariposas son venenosas. La Jezabel común pone huevos en el muérdago que crece en los eucaliptos. El muérdago es venenoso para la mayoría de los animales, así que las orugas de la Jezabel no compiten por el alimento. Siempre tienen grandes cantidades de muérdago para comer, y en eso es fundamental la existencia del pájaro del muérdago, cuyo nombre se debe a las bayas con que se alimentan. Estas aves se aseguran de tener comida para el futuro. Por eso, en cierto sentido, se han convertido en agricultoras. En lugar de depositar sus heces en el suelo, los pájaros del muérdago las colocan cuidadosamente sobre las ramas de los eucaliptos. Los pájaros digieren fácilmente las bayas del muérdago, pero las semillas del centro son duras y difíciles de digerir, por lo que pasan por el intestino sin experimentar cambio alguno. Las semillas se pegan a las ramas acompañadas de un eficaz fertilizante. Allí crecen siendo plantas parásitas que absorben la savia del eucalipto. El muérdago alimenta a las orugas, que a su vez se convierten más tarde en mariposas que polinizan a las plantas. Es una interacción en la que participan aves, plantas y mariposas. Se dice que las mariposas son como flores voladoras, y es un símil muy apropiado. Tanto las alas como los pétalos son vitales para la reproducción. Las flores usan sus coloridos pétalos para atraer a los polinizadores. Las supermodelos de la naturaleza usan sus llamativas alas para el cortejo, y como las flores, emplean el néctar para atraer a los machos, a los que rocían con perfume. Muy pocas rosas desprenderían un aroma tan dulce. El aroma del macho tiene un afrodisíaco que induce a las hembras a copular. Es importante que el aroma esté dirigido hacia la hembra. Este macho de mariposa de las orquídeas da aletazos hacia atrás para esparcir su fragancia sobre las antenas de sus posibles compañeras. El aroma de las feromonas es producido por unas escamas especiales de las alas. Podemos ver claramente esas escamas en esta mariposa cuervo, que tiene un par de manchas claras en las alas delanteras. Las escamas aromáticas del macho de la mariposa tigre forman varias bolsas en sus alas traseras.
Mientras, las mariposas alas de pájaro esparcen su aroma mediante escamas parecidas a pelos que bordean la superficie de sus alas. Esta mariposa cuervo común distribuye el perfume con las escamas en forma de cepillo que tiene en el abdomen. Las escamas se recargan con feromonas secretadas por glándulas que están sobre las alas del insecto. Es una aromática y atractiva exhibición. Muchas mariposas rocían a sus parejas con pequeños y aromáticos pelos dorados. Es como lanzar pétalos de rosa sobre un escenario. Las mariposas se preocupan mucho por asegurarse compañía, y la competición hace que tengan un comportamiento único. Los bosques de Inglaterra son el escenario perfecto donde se representa un espectáculo muy poco frecuente. El cortejo de la mariposa moteada del bosque exige que los machos peleen, no por una hembra, sino por el terreno. La hembra de la especie es una amante del sol. Lo necesita para calentarse después de estar en las frías sombras de los bosques. Por eso los machos defienden los claros. Allí el sol penetra a través de las copas de los árboles. Este es su escenario ideal para el amor. El macho más fuerte se queda con los mejores claros, y la hembra tendrá más fácil la elección de su pretendiente a la hora de procrear. La elección es lógica. Los machos más fuertes se apoderan del terreno durante más tiempo y copulan con numerosas hembras. Así muchos de sus genes pasan a la siguiente generación. Pero algunas veces los lugares soleados son demasiado grandes para que se los apropie un solo macho. Este no es un romance entre Romeo y Julieta, y se organiza un gran alboroto cuando muchos machos convierten la danza del cortejo en un combate aéreo. A nosotros nos puede parecer una elegante exhibición, pero en el mundo de las mariposas esto es la guerra. ¿Quién habría podido imaginar que las mariposas eran tan territoriales? Para algunas especies la apariencia no es suficiente a la hora del cortejo. Este macho de mariposa tigre araña un heliotropo. Contiene sustancias químicas que servirán para atraer a una compañera. Utiliza la savia de las plantas para producir feromonas sexuales. La mariposa tigre regurgita saliva sobre las hojas y luego absorbe el jugo. No es extraño que las mariposas recojan sustancias químicas. Las mariposas reina de Florida son venenosas debido a la planta de la que se alimentan. Esta mariposa virrey no es venenosa, pero imita la apariencia de la reina de Florida para protegerse. La pregunta es, ¿cómo pueden distinguirse a la hora del cortejo y de la cópula? Este macho de reina de Florida nos da la respuesta. Las manchas oscuras de sus alas están repletas de escamas aromáticas. Las escamas sueltan un afrodisíaco derivado de su comida que le hace receptivo para sus compañeras sexuales. Las mariposas virrey comen cosas diferentes y por tanto huelen de diferente manera. Por eso si esta hembra de reina de Florida oliera un macho de una virrey, no se sentiría atraída ni copularía con él. Estos machos de mariposa azul imperial están esperando que salgan las hembras de sus crisálidas. Las hormigas que se arremolinan sobre la planta parecen no preocuparse por ellas. Ya veremos más tarde por qué. Las pupas de las mariposas forman grupos, y antes, cuando eran orugas, comían juntas. Pero las crisálidas macho crecen más deprisa y emergen antes. Guiados por el aroma, se reúnen alrededor de las pupas hembra.
Un futuro compañero revolotea en el aire. Tan pronto como una hembra aparece, los machos se pelean por copular. Solo un macho tendrá éxito, así que el primero que llegue conseguirá a la hembra. La hembra apenas tiene tiempo para desplegar las alas antes de que sus perseguidores empiecen a acosarla. Normalmente el macho más fuerte será el que copule con ella. Si vence a los otros, es el padre más idóneo para sus crías. Las mariposas machos son fanáticas del cortejo, pero incluso después de copular, el apetito sexual de una hembra de ala de pájaro no está satisfecho. Las hembras de la mariposa ala de pájaro no son muy exigentes, se aparean varias veces, por eso otros machos persisten en el cortejo. La competición asegura que solo los genes de los más aptos pasen de una generación a otra. Solamente sobrevivirá el más fuerte. La competición es la fuerza motriz de la evolución, y su resultado es la sorprendente diversidad de mariposas que vemos hoy en día. En la mayoría de las especies es la hembra la que elige al compañero. Solo copulará si está complacida por la exhibición y el cortejo del macho. Tener éxito con el sexo opuesto es un factor clave para estas supermodelos del mundo animal. Sus características están perfectamente adaptadas para el trabajo que deben realizar. Pero para las mariposas, el cortejo y la cópula tienen más de un objetivo. Deben encontrar la planta adecuada donde poner los huevos. La supervivencia de las orugas depende de ello. Por eso las mariposas son expertas conocedoras de la botánica. No pueden permitirse un error al seleccionar una planta. Las papilas gustativas de sus pies permiten que esta azul imperial pruebe una acacia. Al rozar con la punta del abdomen la corteza, sus otros sentidos le permiten conocer la edad y la salud de la planta. Satisfecha, pone los huevos formando un grupo en la base de la rama. Los huevos de mariposa son muy diferentes entre sí. La mayoría de las especies los ponen sobre hojas repartidas entre varias plantas. De esta manera las orugas que van a nacer no tienen que luchar por la comida. Algunas mariposas ponen los huevos agrupados, y aunque puede que así estén más seguros, esta estrategia tiene sus inconvenientes. Al nacer, las hambrientas orugas jóvenes devoran las hojas que hay a su alrededor, cuando todavía hay huevos sin eclosionar. Es un grave problema que la mariposa crucero resuelve poniendo sus huevos en una parte de la planta que no comen las orugas, en este caso, una rama muerta. Los huevos se colocan pronto para acomodarse a los alrededores.
La mariposa rústica pone sus huevos en el último lugar que podríamos esperar de un insecto, una telaraña. La razón es que la araña no los considera una presa, y los demás insectos no se atreverán a acercarse por miedo a ser devorados. La mariposa monarca utiliza otro truco. La hembra pone sus huevos sobre plantas que en su mayoría resultan venenosas para los animales. Como se han adaptado a comerlas, las orugas y las mariposas también resultan tóxicas. Las orugas de la mariposa ala de pájaro se alimentan exclusivamente de las hojas de los sarmientos de Aristoloquia que cuelgan de las ramas del bosque. Pero existe un problema. La Aristoloquia está tan cargada de toxinas mortales que los huevos no eclosionarían si estuviesen directamente sobre la superficie de la planta. Además de que no se desarrollarían, podrían ser atacados por hongos que acabarían matándolos. Asimismo, la Aristoloquia tiene tan pocas hojas que sería fácil que las orugas más viejas se comieran los huevos. La mariposa alas de pájaro resuelve estos problemas poniendo los huevos cerca, pero en una especie de planta diferente. Cuando eclosionan, la oruga solo dispone de comida para una ocasión, la cáscara de su huevo, así que debe apresurarse a buscar más alimento. Muchas no sobrevivirán al viaje, pero las que lo consigan comerán las hojas de la planta para convertirlas en proteína. Las orugas son máquinas comedoras de hojas. En su carrera por convertirse en mariposas tendrán que superar difíciles retos, así que deben comer y crecer rápidamente. Son glotonas por naturaleza. Las orugas de las mariposas de ala de encaje naranja encuentran en su número protección contra los depredadores. La mayoría de las orugas han eclosionado sobre las plantas que les alimentan, y por eso se disponen a comerlas rápidamente. Algunas orugas consumen a lo largo de su vida 86.000 veces su propio peso en alimentos. Comparándolas con los seres humanos, el equivalente sería comer 700 hamburguesas al día. Pasadas solo un par de semanas, las orugas han centuplicado su peso varias veces. Pero su piel solo se puede extender hasta cierto límite, por eso deben cambiarla cuando crecen. Y no solo la piel, también cambiará el tamaño de la corteza cefálica, de la parte trasera del abdomen y de los tubos respiratorios. Es lógico. Cuanto más crezca la oruga, más comida y aire necesita. Tras mudar, aparecerá una oruga con la piel arrugada y húmeda al principio, y de un tamaño notablemente mayor a la anterior. Cambiar la piel es normalmente una actividad solitaria, pero las orugas de la mariposa de ala de encaje naranja son sociales y lo hacen juntas. Las orugas no desperdician nada, se comen las pieles ricas en proteínas y en minerales. Tan pronto como sus nuevas mandíbulas se han fortalecido, las orugas empiezan a devorar plantas. En los pantanos del norte de Australia se encuentran plantas con extrañas formas que sirven de hogar a las hormigas. La peculiaridad es que crecen en ramas de otras plantas. Sus tubérculos bulbosos o tallos están repletos de túneles y cámaras. Dentro de esas cámaras se encuentra la oruga de la mariposa Apolo de Australia. Se alimenta de tubérculos frescos y lo devora absolutamente todo, a excepción de su casa. Rara vez hay más de una oruga en el mismo sitio de la planta, pero cohabita con otros inquilinos.
Hay plantas que están pobladas por pequeñas hormigas que conviven dentro de los tubérculos con las orugas. Las raíces de las plantas crecen en los tubérculos y se nutren de los residuos de las orugas. Entre algunas especies de mariposas y las hormigas se ha producido una cooperación evolutiva. Un claro ejemplo es el de las mariposas azules. Estas relaciones de cooperación se dan entre la mariposa azul del roble y la hormiga tejedora. Las larvas de las mariposas son cuidadas por las hormigas. Las mariposas consiguen la protección que buscan, pero ¿qué obtienen las hormigas? Las hormigas también obtienen un beneficio. Protegen a las larvas, pues se alimentan de los azúcares que segregan con las glándulas de su espalda. Además, algunas orugas poseen otras glándulas que producen proteínas y aminoácidos muy necesarios en la dieta de las hormigas. Sin esos suplementos, las hormigas podrían enfermar o incluso morir de hambre. De esta forma, las orugas consiguen protección y las hormigas nutrientes esenciales. Es una relación que funciona en muchos lugares del planeta y cada especie de mariposa azul ha adoptado su propia especie de hormigas guardianas. Algunas especies de mariposa azul han llevado más lejos su relación con las hormigas. Las orugas de la genoveva azul celeste viven dentro de los nidos de las hormigas melíferas. Las hormigas construyen sus nidos en la base de árboles cargados de muérdago llorón, la comida favorita de las orugas. Durante el día, las hormigas y las orugas descansan en el nido escondiéndose de las aves y de otros peligrosos depredadores. Pero cuando cae la noche, surge una migración increíble. Las orugas abandonan los nidos y, escoltadas por un escuadrón de hormigas, trepan por los árboles para darse un banquete nocturno de muérdago. Las hormigas vigilan atentamente durante toda la noche y al alba las escoltan de vuelta a la seguridad del hormiguero. Sin embargo, existe una especie de mariposas azules que abusa de su relación con las hormigas. Las hormigas tejedoras construyen nidos de hojas en los bosques del norte de Australia. Son agresivas depredadoras que apresan a sus víctimas con sus fuertes mandíbulas y las rocían con ácido fórmico. Todo lo que se mueve puede convertirse en una presa, y las orugas son un alimento perfecto para las larvas de las hormigas. Pero nunca un gusano ha tenido un comportamiento como el de este. Debe de ser la oruga más extraña del mundo. Se trata de la Lifera brossolis, una oruga acorazada. La oruga de la mariposa azul suele vivir en armonía con las hormigas, pero la Lifera resulta mortífera para ellas. La Lifera es una despiadada depredadora que come carne. Es una oruga carnívora que solo se alimenta de hormigas. Y la Lifera vive en los hormigueros. Así que cuando las hormigas se trasladan, la oruga se va con ellas. Las hormigas están indefensas. Sus mandíbulas y chorros de ácido no sirven de nada contra la coriácea piel de la oruga. La Lifera se encuentra perfectamente segura bajo su impenetrable coraza. Lo único que pueden hacer las hormigas es intentar marcar su territorio.
Tras salir del huevo puesto en una hoja, lo primero que hace la alífera es buscar el camino hacia el hormiguero. Una vez entra en él, dispondrá de una reserva ilimitada de comida para toda su vida. Pero no es exactamente hormigas lo que come. La oruga se alimenta exclusivamente de sus larvas. Las hormigas tejedoras agrupan las larvas de acuerdo con su edad. Al ser pegajosas, las hormigas pueden llevarlas de un lado para otro con facilidad. Pero ante el ataque de la oruga también son vulnerables. Esta las coge con fuerza y las arrastra bajo su caparazón para devorarlas a placer. Para las hormigas es una verdadera masacre. Generaciones de larvas son devoradas en un instante. La alífera sobrevive al ataque de las hormigas gracias a su dura piel, pero en algún momento deberá entrar en la fase de pupa y convertirse en mariposa adulta. Entonces su frágil cuerpo será vulnerable a las hormigas. Sin embargo, la alífera tiene respuesta para todo. Para que las hormigas no la ataquen durante la pupación, se asegura con seda a una hoja. Solo entonces se transforma dentro de su coraza. Durante esa fase, la crisálida estará bien segura. La mariposa emergente también sabe defenderse de las hormigas. Su cuerpo está recubierto de unas escamas alargadas especiales. Estas escamas se caen cuando las hormigas la muerden con sus pinzas, frustrando así su ataque. Indiferente a los esfuerzos de las hormigas, la mariposa se sitúa al borde del nido y extiende tranquilamente sus alas. Ahora está lista para ir en busca de compañía y repetir el ciclo de nuevo con las hormigas. ¿Quién lo hubiera dicho? Una mariposa asesina que come hormigas. Mientras las hormigas tejedoras abunden en las regiones tropicales de Queensland y la alífera coexista allí con ellas, es muy posible que su relación se prolongue. Las orugas de la mariposa monarca se alimentan de plantas venenosas, por lo que ellas son también venenosas. Este es su mecanismo de defensa contra los depredadores a través de las diferentes etapas de su vida. Pero no tiene sentido ser mortalmente venenosas si sus enemigos no lo saben. Muchas orugas avisan de su naturaleza tóxica empleando brillantes colores. Las orugas que se exhiben juntas permanecen juntas. Al comer en comunidad durante toda su vida, las orugas de la mariposa de ala de encaje multiplican el efecto de sus dibujos. Muchas orugas no son venenosas, pero se escudan en sus disfraces. Frecuentemente sus dibujos hacen que se mezclen con el color y la textura de su hábitat. Esta oruga con forma de nervio pelado se encuentra en la punta de la hoja que está comiendo. Puede parecernos poco confortable, pero un poco de lluvia es un precio razonable por sobrevivir.
La oruga de la mariposa rústica, que resguarda sus huevos poniéndolos en las telarañas, se protege a sí misma colgándose de su propia red de seda cuando come. Las aves reconocen a sus presas por patrones visuales, así que apartarse de la regla podría desequilibrar la balanza a favor de las orugas. La oruga de la mariposa hortelana de cola de golondrina se protege simulando ser el excremento de un ave. Y si su disfraz resulta inútil, muchas orugas fingen un ataque. Algunas muestran una lengua brillantemente colorida llamada Osmiterium. Cualquier depredador que pase por allí le parecerá una posición de ataque, o quizás la lengua bífida de una serpiente. Además despiden un aroma acre para parecer incomestible. La vida de las orugas se asemeja a un gran festín. Pero en la naturaleza, la muerte acecha y lleva diversos disfraces. Las espinas y venenos de las orugas no son defensa contra la chinche asesina. La chinche asesina inyecta un veneno que mata a las orugas, volviendo líquido su cuerpo antes de sorberlo y dejarlo seco. Las aves tratan de encontrar las más deliciosas orugas, y al menos con ellas, la muerte es rápida. Pero existen otros asesinos que alargan mucho el banquete. Las avispas del papel han picado a esta oruga hasta matarla. Luego la van cortando en trozos para alimentar a sus larvas. Los colores brillantes, los aromas acres, el camuflaje y el mimetismo no son defensa alguna contra el más insidioso de todos los enemigos: los insectos parásitos. En lugar de matar a sus presas como los depredadores ordinarios, las avispas y moscas parásitas asestan a sus víctimas una prolongada y terrorífica agonía. Son comidas vivas y desde dentro. Los huevos eclosionan y las larvas se desarrollan dentro de las orugas con resultados funestos. La oruga se convierte en una guardería y es mantenida viva para que su carne fresca sirva de alimento a las larvas. Incluso durante la fase de crisálida es vulnerable. Las marcas negras revelan los parásitos que plagan su cuerpo. Estas avispas adultas son depredadoras, pero la presa no es para ellas, sino para sus pequeñas larvas. Algunas orugas serán afortunadas y sobrevivirán a los depredadores y parásitos de la juventud.
Cuando acaben sus días de máquinas comedoras, las mandíbulas se desprenderán y las pupas de las orugas se transformarán en mariposas adultas dentro de un capullo de crisálida. Al menos esa es la teoría. Pero si las avispas parásitas llegan a descubrirlas, su suerte estará echada. Muchas avispas pondrán sus huevos dentro de la crisálida. Cada huevo se dividirá para producir 2000 avispas genéticamente idénticas. Y como resultado, emergerán miles de ellas, que copularán en la carcasa y volarán en busca de una nueva presa. Las orugas viven una auténtica pesadilla al ser comidas vivas desde dentro. Estas orugas de la mariposa de ala de encaje han sobrevivido hasta ahora a los depredadores y a los parásitos. Acaban de comer y están a punto de empezar la fase de crisálida. La piel vieja de la oruga es desechada mientras se cuelga por debajo de las ramas de la planta que acaba de comer. Lo consigue al sujetarse fuertemente por la cola mediante un lazo de seda. Al igual que comer juntas proporciona protección a las orugas, su número asegura que sobrevivan algunas de esas crisálidas. Las orugas de ala de pájaro siempre abandonan las plantas de las que se alimentan antes de iniciar la fase de pupación para reducir el riesgo de ser comidas por otras orugas. Su fase de crisálida es un poco más compleja que la de la mayoría. Primero se fija a una rama por su cola. En cuanto está segura, se dispone a tejer un cinturón de fina seda utilizando para ello sus patas. De este modo la pupa queda fuertemente adherida al tallo. Gracias a ese cinturón, permanece cómodamente asegurada entre dos segmentos del cuerpo que ayudan a soportar el peso. Para una oruga saludable y bien alimentada, la pupación transcurre sin problemas. La piel se desprende como un guante dejando el cinturón donde estaba, pero aún podría tener problemas. Sus defensas químicas pueden haber mantenido segura a la oruga contra los depredadores, pero no pueden hacer nada contra las esporas de hongos. Otras crisálidas mueren por enfermedad, deshidratación o agotamiento. Incluso si la pupación tiene éxito, la mariposa podría nacer con deficiencias. Es una etapa crítica. Cualquier retraso hará que las alas se sequen y se endurezcan antes de que las despliegue. Una mariposa con anomalías no podrá volar y morirá pronto. Dentro de una crisálida saludable ocurren grandes cambios. Los distintos compuestos químicos que conforman el cuerpo de la oruga son reorganizados para producir una mariposa. Cada especie tiene su propia pupa. Algunas están maravillosamente camufladas, otras brillan como diamantes. Dentro, los tejidos de la oruga se descomponen para producir millones de células vivas que formarán los nuevos tejidos del lepidóptero adulto. Es una transformación milagrosa que apenas logramos entender. Cómo se controla exactamente el proceso de la metamorfosis es un misterio que puede no resolvamos nunca. Pero en cada etapa hay supervivientes, individuos que consiguen cumplir su ciclo vital y comenzar una vida diferente. Empezando como hambrientas orugas, algunas se transforman en mariposas adultas de una rara belleza, las supermodelos de la pasarela de la naturaleza.
Las mariposas son criaturas libres y bellas. Su vida transcurre entre una sinfonía de color y movimiento. Pero se ven envueltas en una continua lucha por la supervivencia y por encontrar alimento, una batalla cuyo final es incierto. Las alas de la mariposa están en constante movimiento desde el primer día. Pero sirven para más cosas que para volar de un sitio a otro. Su forma y color indican el sexo y la especie. Además, advierten a los depredadores de que son venenosas o con un sabor desagradable. Criaturas con tal actividad tienen siempre necesidad de alimentarse, y por ello emplean las alas para buscar incesantemente el néctar de las flores. Su boca en espiral es como un tubo que utilizan para beber y que puede penetrar profundamente en las flores para absorber su néctar. El néctar de las flores les sirve de alimento, pero además las mariposas transportan sus granos de polen hasta la siguiente flor. Sin embargo, el polen no es la única carga que las mariposas tienen que llevar. Estos ácaros no son parásitos, son inofensivos pasajeros, autoestopistas en busca de transporte gratuito. Muchas especies de ácaros viajan de esta manera, usando diferentes animales como medio de transporte. Al no tener alas, los ácaros deben subir a las mariposas. Las lenguas les sirven de pasarela. Veamos ahora un vuelo que está a punto de iniciarse. Si los ácaros son muy numerosos, pueden causarles alguna irritación, pero las mariposas no pueden impedirlo. Las mariposas no son solo criaturas bellas, simples y frágiles, son un elemento esencial en la cadena del mundo natural. Las delicadas y encantadoras mariposas adoptan muchos disfraces, cambian de vestido para adaptarse a los diferentes escenarios. Y estos son los personajes del teatro de las mariposas: huevo, oruga, crisálida y mariposa adulta. Cada uno ejecuta su papel a la perfección. Sus características en cuanto a la alimentación y desarrollo son distintas, pero son vulnerables. Los huevos se pudren, las orugas tienen plagas y las mariposas sufren ataques. Para cada una de sus etapas han desarrollado defensas especiales, venenos, disfraces, camuflajes y advertencias. La supervivencia puede resultar difícil. Por eso algunas mariposas se sirven de la ayuda de otros seres y a cambio de la protección, estos reciben alimento. Pero en ocasiones también tienen un lado oscuro. ¿Quién podría sospechar que las mariposas nacen siendo asesinas? Las crisálidas llevan a las orugas a un nuevo mundo en el que vuelven a nacer con deslumbrantes y llamativas alas. Las mariposas adultas viven para procrear. Se exhiben para que sus genes pasen a la generación siguiente. Sus alas son el reclamo para su futura pareja, y sus perfumes son potentes afrodisíacos. La reproducción y la muerte han dado como resultado la diversidad y belleza de las mariposas. Son unos supervivientes increíbles. Sus vidas se dividen en dos fases como si fuesen dos criaturas diferentes. En una son orugas que se alimentan y en la otra son mariposas que se reproducen. Concentrándose en lo que hacen mejor en cada fase, se convierten en auténticas maestras. Las orugas y las mariposas tienden un puente entre dos mundos muy diferentes. Son las supermodelos del mundo animal. Cuando las mariposas se desarrollan y dejan de ser orugas, se exhiben en la pasarela de la naturaleza.